es una de las patologías o digamos de los motivos de consulta que es más frecuente, por lo menos en nuestro país, hay mucha cantidad de personas que se hacen tatuajes, típico de la novia, de lo que sea, no les gusta y desean retirarlo. Entonces tenemos que tener toda la información correcta para saber si poder ofrecerles un borramiento definitivo, cuántas sesiones, cada cuánto tiempo, qué tinta sí, qué tinta dos, y esa es la idea de esta clase. Los láseres más utilizados son láser Q-switch y láser pico segundo. Y por supuesto hay que ver algo muy delicado, que si es solamente un tatuaje negro o si es un láser, un tatuaje, como dice en este caso, multicolor. Y el fototipo del paciente, por supuesto, es importantísimo. Además del Pico Second y el Q-Switch, también podemos usar Alexandrita para eliminar este tipo de tatuajes. Entonces, del arrepentimiento a la resolución. La oportunidad clínica de crecimiento exponencial es muy grande, es una práctica muy popular. Los datos establecen una necesidad clara de eliminación eficaz y segura. En los Estados Unidos, al menos el 29% de las personas tienen un tatuaje y el 25% de las personas con tatuajes se arrepienten de haberse hecho un tatuaje. ¿Cuál es el principio básico del borrado de láser? La fototermolisis, es decir, la onda de calor liberada por nuestro láser, esa energía es absorbida por el pigmento se calienta, se destruye y esa destrucción por calentamiento tiene que generar un mínimo daño en su espacio circundante, ¿ok? Porque si no estaríamos generando una quemadura y una cicatriz aberrante. El láser picosegundo y nanosegundo, por supuesto, son muy utilizados actualmente, especialmente el pico. ¿Y cuál es la diferencia? El nanosegundo o el Q-switch y el picosegundo son dos láseres que se pueden utilizar perfectamente bien. Pero como sabemos, pico y nano, la diferencia está en la rapidez. El pulso del pico es ultra corto y el pulso del Q-switch es un poco más largo. ¿Cuál es la ventaja de que sea más corto el pulso? Que tiene un efecto fotomecánico mayor, con una fragmentación de tinta muy eficiente y produce menos daño térmico. El Q-switch tiene un menor efecto fotomecánico a una fracción menor a la del pico y por lo tanto también puede generar un poquito más de daño térmico en su alrededor. Ambos se utilizan perfectamente bien. Los láseres de picosegundo, lleva un momento. ¿Qué tenemos que considerar siempre? Por supuesto, la tecnología más nueva es el láser pico segundo porque es más eficaz, tiene un perfil de seguridad mayor y es la opción que hoy en día preferimos. ¿Qué logramos después? Perfecto, destruimos ese pigmento. ¿Y ahora qué pasa? Nuestro organismo tiene que llevarse por fagocitosis todos esos residuos y por ser eliminados por nuestro sistema de cañería, nuestro drenaje linfático, ¿ok? Los macrófagos dérmicos son los responsables de hacer esto. Es por eso, y básicamente este último punto es el que tenemos que tener siempre presente para saber que yo no le puedo hacer una sesión diaria al paciente hasta eliminar el tatuaje, porque nuestro organismo no trabaja de forma acelerada. Hacemos una evaluación preoperatoria que indica cuál es el paciente, que no esté bronceado, que no haya ido recientemente a la playa, su Fitzpatrick, qué color tiene el tatuaje, si es azul oscuro, si es negro, si tiene más de un año de antigüedad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya está fijada la tinta del tatuaje. La escala de Kirby-DC, pues nos muestra todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta, la piel, la ubicación, el color, la cantidad de tinta, la cicatrización y las capas, porque poco a poco vamos a ir eliminando capas de pigmento. Por supuesto, mientras más claro el fototipo, pues mejores resultados, mientras más oscuro, pues tenemos que tener mayor precaución por el riesgo de hiperpigmentación. Los tatuajes profesionales son más difíciles porque tienen mayor densidad y mayor profundidad de la tinta. Los tatuajes antiguos o los tatuajes pequeños, pues bueno, son menos complicados.
Contraindicaciones importantes, evidentemente historial de oro o plata por el riesgo de crisiasis o oscurecimiento irreversible y la precaución con material como isotretinoína por isotretinoína por mala cicatrización. Pues es un láser bastante, digamos, abrasivo y sabemos que la cicatrización en nuestros pacientes con isotretinoína pues es un poco más deficiente. Según las tintas de colores, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, tenemos que saber que, por ejemplo, el Q-Switch de Rubí funciona muy bien para negro, azul y amarillo. El Q-Switch NJack funciona muy bien para negro, azul y ya, no para los colores. El Q-Switch NJack de 650 funciona bastante bien para rojo, que es difícil de quitar. Q-Switch y Pico Second de Alexandrita funciona casi todos menos para rojo, igual que el de Rubí. Y Q-Switch y Pico de S32 nanómetros de NJack funciona solo para rojo. Entonces, el negro del azul oscuro es lo más fácil, casi todo el mundo funciona. Para rojo, rojo es bien complicado y el amarillo también es bien complicado de eliminar. Podemos usar Pico, podemos usar Q-Switch, pero es S32 nanómetros. Con las tintas rojas siempre recuérdenle al paciente que tiene que tener mucho cuidado porque son los que más reacciones a cuerpo extraño generan, más reacciones desfavorables. Que si bien eso no tiene que ver con nuestro tatuaje, pues bueno, siempre uno es importante que le dé más información al paciente, porque el paciente que se hace un tatuaje y no le gusta, seguramente va a optar por otro tatuaje, porque pasa mucho, ¿ok? Y el color verde, pues el color verde es un tema, requiere longitudes de onda específicas, como CB Bugit, que es el tradicional, o 735 nanómetros de Alexandrita, que es el más efectivo. Ojo, cuando nosotros aplicamos láser y hay un oscurecimiento porque hay unas tintas con óxido de hierro o dióxido de titanio en tonos de piel muy, cuando hay mucho blanco, mucho rojo, se pueden oscurecer de forma permanente. A veces es bueno en la primera sesión hacer una prueba en un pequeño pedazo chiquitito, igual algunas tintas tornan como a verde, eso es peligroso y no deberíamos de meternos con el tatuaje, o le decimos al paciente, mire, eso va a tardar mucho más en eliminarse, ¿ok? ¿Cómo debe ser efectuado este proceso? Primero, por supuesto, vamos a aplicar la sesión de láser, que va a tener un resultado inmediato de blanqueamiento o agrisamiento, que eso lo que implica es cavitación, que ese ya va a ser el resultado definitivo. Luego vamos a dejar 6 a 8 semanas para que curen, no es todos los meses, entre 6 y 8 semanas entre una sesión y otra. Podemos usar el método R20, que son múltiples pases, esperamos 20 minutos, otro pase 20 minutos. Podemos usar la perfluodecaína para pases más inmediatos y eso pues acelera un poquito el aclaramiento. El paciente generalmente está un poco desesperado. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Compresita fría, emoliente, ¿saben? Igual que cualquier otro láser. Podemos poner tratamiento oclusivo, poner incluso si se ve muy rojito un poquito de esteroides tópicos. Protección solar evidentemente estricta para minimizar el riesgo de hiperpigmentaciones. Veamos cómo es que un láser puede borrar algo que, en teoría, era para siempre. Para darnos una idea, en 2015 casi un tercio de los adultos en EU ya tenía un tatuaje. Y lo curioso es que, de ellos, casi el 25% se arrepiente de habérselo hecho. Por eso ha crecido tanto la demanda para quitarlos. Y ahí es donde entra la tecnología láser. Ok, ¿y cómo funciona? O sea, ¿cómo es que la luz borra la tinta? Todo se basa en un principio clave. Se le conoce como fototermólisis selectiva. La idea es simple, atacar el pigmento sin tocar la piel sana. El proceso es así, el láser apunta, la tinta absorbe la luz, se rompe y el cuerpo limpia el resto. Y bueno, para lograrlo, con los años se han desarrollado dos tipos de láseres súper rápidos. Los originales eran los de nanosegundo, pero los de picosegundo son un salto enorme, muchísimo más rápidos. Y lo más interesante es que estudios recientes ya confirman que esta nueva tecnología es la mejor opción. Ahora, veamos cómo funciona esto con el pigmento de la piel y con la tinta de los tatuajes. En el caso de manchas en la piel, los láseres van directo en la melanina, que es el pigmento natural. Con los tatuajes es diferente. Cada color de tinta necesita una luz específica, por eso se usan varios láseres. Un dato clave, la tinta negra es la más fácil de borrar. Los tatuajes de muchos colores son un reto mayor.
Pero ojo, hay una advertencia muy importante para los tatuajes cosméticos que usan otras tintas. Estas tintas pueden reaccionar y oscurecerse. Es un riesgo conocido como oscurecimiento paradójico. Antes de empezar cualquier tratamiento, hay que saber que varios factores van a influir en el resultado final. O sea que el éxito no solo es cosa del láser, también depende mucho de la persona y del tatuaje. Por ejemplo, el tipo de piel es súper importante. Afecta el resultado y también los posibles riesgos. Y aunque es seguro, claro que hay efectos secundarios que hay que conocer bien antes de empezar. Después del tratamiento, el cuidado es clave. Es algo sencillo, pero muy importante para sanar bien. Y todo esto nos deja pensando. Con tecnología tan avanzada, ¿los tatuajes realmente seguirán siendo para siempre? Ok, sabemos que el motivo principal de consulta, vamos a ver a Mariana, hace 8 años, tenía 22, pues ella decidió hacerse un tatuaje para su ex. Ahora tiene otra pareja y esto parece sacado de comiquitas, pero es lo más frecuente que uno escucha en eliminación de tatuajes. Necesito borrarlo urgente antes de la boda en 6 meses. Fue a 2 lugares y le dijeron que es muy difícil por los colores. Es un tatuaje multicolor, lo cual lo hace muchísimo más difícil, de 12 por 8 centímetros, y realmente no quiere tener ese tatuaje ahí. Antes le habían hecho 2 sesiones de láser hace 3 años en una clínica estética, no sabe cuál láser. Se aclaró parcialmente el negro, pero no hubo cambio de color. El tatuaje tiene áreas de hipopigmentación post-láser previo, la textura está alterada en la zona tratada, colores rojo amarillo están intactos, la cicatriz es leve en el borde superior. El fototipo de ella es moreno claro, o sea, fototipo cutáneo 4. Hay hiperpigmentación postinflamatoria en cicatrices previas, por lo tanto ya sabemos que tiene un factor de riesgo bien importante. Su tatuaje no solo tiene negro, que sería mucho más fácil, tiene rojo, verde, amarillo y azul. Requiere muchas longitudes de onda, muchas sesiones. El tratamiento previo fue hace 3 años, generó quizá algo de fibrosis, el pigmento profundo residual. El fototipo al ser oscuro tiene mayor riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria y le subbodas en 6 meses. Es decir, no tenemos tiempo para resolver este tatuaje. Dimos 6 a 8 semanas, póngase 2 meses, en 3 sesiones no hemos terminado con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tatuaje difícil, fototipo oscuro y poco tiempo. Entonces, fíjense este tatuaje y qué pasó. ¿Cómo se logra esto? Fíjense el tatuaje múltiples colores, especialmente el rojo. Miren esto. Miren esto. Ok. Este sería el ideal, tatuaje de picosegundo, eliminación sin despigmentación, sin cicatrización. Hay pacientes que hacen granulomatosis, que es una reacción alérgica al color rojo. Se llama cinabrio o tinta de tatuaje con mercurio. Es un tatuaje multicolor y fíjense lo que pasó. Hay un preoperatorio inmediatamente después de la eliminación del tatuaje y todos los granulomas mediante el modo vaporizador del CO2 y luego la cicatriz permanente eritematosa residual. Yo una vez tuve una paciente con una flor de loto, hizo una reacción al color rojo, generó una úlcera en todo lo que era color rojo de la flor de loto, pero el borde negro estaba perfectamente saludable. Les digo que cuando llegan ulcerados, eso es un dolor de cabeza. Tatuaje multicolor que muestra una reacción alérgica al pigmento amarillo. La zona fue tratada con éxito mediante corticoides tópicos clase 1, evitando así la necesidad de eliminar el tatuaje por láser. Otras opciones, este tatuaje multicolor, 3 sesiones de tratamiento con Q-Switch de 532, 755 y 1064 y se logró una eliminación prácticamente completa sin cicatriz residual. El tratamiento láser de un tatuaje se puede hacer directamente o con una almohadilla de gel de perfluorodecalina, lo cual permite pases de tratamiento subsiguientes de inmediato en tándem, es decir, hacemos un pase, otro pase, otro pase. ¿Cuál es la historia clínica? Tenemos a Mariana, tenemos que decirle que tenemos que ver que Mariana ya no usa ropa sin mangas, tiene mucha ansiedad porque viene de la boda, terminó hace 5 años con el novio anterior,
Su novio actual es comprensivo, pero evidentemente le es incómodo que ella tenga un tatuaje referente a su pareja previa. Así que bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. El diseño era un corazoncito con nombre Diego, rodeado de muchas flores multicolores, tintas negra, roja, verde, amarillo, azul. No hubo complicaciones por procedimiento, termina su relación y luego, bueno, intenta hace 3 años remover el tatuaje. Posiblemente hicieron un Q-switch, que es lo más frecuente. Se aclaró algo del negro, pero los colores están intactos y hay algo de hipopigmentación localizada y cicatrización leve. Ahora quiere, antes de la ceremonia, eliminarse su tatuaje. Sus antecedentes patológicos no son contributorios, los factores de riesgo identificados, además de fototipo oscuro, el láser previo que genera cierta fibrosis, que es un tatuaje de muchos colores y de paso tiene tinta roja y amarilla que son los más difíciles de eliminar. Y ella tiene muchas expectativas al respecto. Entonces, el tatuaje profesional ya sabemos que la tinta es más profunda y más densa que un tatuaje amateur. Cuando hay muchos colores tenemos que usar muchos láseres. El tratamiento previo fallido genera fibrosis, por lo tanto ese pigmento queda como encapsuladito, atrapado y es más difícil de quitar. Y pues el fototipo que no la favorece, ¿ok? Miren las lesiones. Esto fue con Q-switch. Ok, fíjense por ejemplo, este tatuaje. Depósito exógeno de pigmento, es decir, tatuaje decorativo profesional. En la cara anterior del antebrazo. Ya va. Colocamos la imagen que no es. Este es el de Mariana, en la cara anterior del brazo derecho, 12 centímetros por 8, grande, bien definido, con difuminación intencional, que es la técnica de sombreado, líneas en áreas no tratadas, textura irregular en zonas de láser previo, hipopigmentación focal y cicatriz lineal de 1.5 en el borde superior. En esta escala de Kirby-Dessay, pues nos ayuda un poco a predecir cuántas sesiones y por cuánto tiempo vamos a tener que hacer tratamiento y si realmente vamos a tener realmente un aclaramiento definitivo. Fíjense que la estimación se hace por fototipo, localización, color, cantidad de tinta, estratificación y cicatrización. Según el puntaje, tú vas a decir más o menos cuántas sesiones necesitas y si se va a poder o no eliminar definitivamente. Ahí esta escala te va a ayudar a darle una expectativa realista a la paciente que sepa a lo que se va a enfrentar a la hora de tratarse su tatuaje. Acuérdese que para el negro es muy fácil, un NDR Q-switch está perfecto, pero para el rojo necesitamos el KTP, que es 532. Para el verde, que es dificilísimo, 694-755. Y amarillo, que también es hiper difícil, ¿ok? 532. Y para el azul, no es tan complicado, un láser rubí o Alex Sandrita, 694-755 nanómetros. Sabemos entonces que los peores colores son verde y amarillo. Ok, tenemos el historial médico, ya vemos el fototipo, entonces decimos contraindicación absoluta. Si usa oro o plata, porque el tratamiento con láser Q-switch o pico está contraindicado en este contexto debido al riesgo de crisiasis, un oscurecimiento inmediato y a menudo irreversible de la piel que contiene oro. ¿Qué diagnósticos pudiesen darme ustedes si les presentan un tatuaje? Y pues bueno, queremos dar, acuérdense que aunque el diagnóstico sea evidente, tenemos que tener otra u otras opciones en la cabeza. Que un poquito imaginarse las cosas, ¿no? A ver, el diagnóstico diferencial es competencia esencial de Flachard. Ante las lesiones de piel tatuada, considere reacciones a componentes de tinta, infecciones, enfermedades autoinmunes desenmascaradas y neoplasia sobre el tatuaje. Obviamente pensamos que es un tratamiento de un tatuaje sin complicaciones activas, hay un pigmento exógeno estable, cambios iatrogénicos por un láser previo, que son la hiperpigmentación, hipopigmentación y los cambios de textura. No hay signos de inflamación activa, infección o malignidad.
¿Qué vamos a descartar? Una reacción alérgica a la tinta roja por los compuestos principalmente mercurio, cadmio y azoicos. En este caso se vería una elevación, prurito, escamación, molestias en el tatuaje. Reacción fotoalérgica al amarillo, por el sulfuro de cadmio también. En tintas amarillas puede haber una reacción al sol, entonces va a haber inflamación tras la exposición solar limitada estrictamente al área amarilla. Micobacterias, específicamente la micobacteria quelone o absceso en tintas combinadas, contaminadas, pues, pero ahí veríamos pápulas, nódulos, abscesos después del tatuaje, ya el tatuaje tiene 8 años, así que ya sabemos que no fue. Una sarcoidosis cutánea puede generarnos granulomas sarcoideos que pudiesen aparecer en el tatuaje como un fenómeno de Kepler. Buscaremos elevaciones difusas, alguna sintomatología sistémica o adenopatías, incluso pulmonares. Melanoma sobre el tatuaje, pues puede pasar y eso es un problema porque el pigmento nos enmascara la lesión melanocítica. Ahí tendríamos que utilizar dermatoscopía digital, asimetrías, cambios recientes, áreas elevadas. Esto es un verdadero reto. Entonces, por supuesto, tenemos cómo diferenciar un tatuaje estable de una alergia a la tinta que va a ser semanas o meses después, de una infección que va a ser reciente, a menos que sea una infección por micobacteria que va a tardar un poco más en aparecer, o sarcoidosis que tarda meses o años. Evidentemente, solo en las alergias hay prurito y si el tatuaje está estable no tendría que ver elevaciones, más sí en los otros diagnósticos diferenciales. Si hay solo un color afectado, ya sabemos que hay alergia a esa tinta y los síntomas sistémicos son propios o de infecciones o de sarcoidosis. En este caso no hay signos de complicación del tatuaje, solo los iatrogénicos y es un tatuaje decorativo profesional con secuelas de tratamiento previo de láser y es una candidata a nueva remoción. Entonces, miren esta paciente, por ejemplo, que se hizo reacción granulomatosa, reacciones alérgicas. Ok. ¿Qué nos importa? Ubicación, fototipo, colores del tatuaje, cantidad de tinta, si es una amateur o no, cicatrización o cambios en el tejido y las capas de tinta. Todo eso hace que veamos más o menos cuántas sesiones vamos a tener que hacer. Si es un tatuaje amateur, generalmente es menos denso, más superficial. Los profesionales son más densos, más profundos y generalmente tienen muchos colores, por lo tanto son más difíciles de eliminar. Los cosméticos tienen óxido de hierro o dióxido de titanio, alto riesgo de oscurecimiento paradójico. Ojo con esto, especialmente en el tema de las cejas. Y traumáticos, bueno, eso puede ser porque puede haber un material implantado, las células de fuegos artificiales, por ejemplo, o accidentes de tránsito que me ha pasado y vienen con un tatuaje en la cicatriz, el tatuaje es del asfalto, pues eso ahí funciona muy bien el pico segundo o el Q-switch. Veamos, este cuadro es bien chévere si van a trabajar con tatuajes para que sepan específicamente cuáles láser pueden utilizar, porque no todos los podemos utilizar, ¿vale? Seguridad en fototipos altos para pacientes fototipos 4 a 6. El láser NEJAC de 1064 es la opción más segura para tintas oscuras por su menor absorción por la melanina epidérmica y minimiza el riesgo de discromía. Abordaje de tatuajes negros o azules oscuros es la mejor tasa de respuesta que hay. Ahí lo más sencillo es usar o un pico o un Q switch 1064 NEJAC o 755 Alexandrita. El punto final clínico inmediato deseado es un blanqueamiento o agrisamiento del tejido que indica cavitación de las células de la tinta. Cuando hay muchos colores y esto es un desafío, entonces tenemos que escoger para, por ejemplo, rojo y amarillo, vamos a utilizar 532 nanómetros de NEJAC. Debes tener precaución en pieles oscuras porque hay mayor absorción de la melanina en esa longitud corta. Para el verde vamos a utilizar pico segundo Q-switch, Alexandrita y pico y Q-switch de rubí. Entonces, estamos claros de lo que tiene Mariana. El diagnóstico es tatuaje decorativo profesional multicolor, secundario, secuelas de tratamiento láser previo. El plan terapéutico, pues hay que usar láser multiespectral, Q-switch y pico segundo para poder resolver este problema. ¿Okay? La dificultad general es alta, el riesgo de discromía es alto, las sesiones son entre 10 y 15 y las probabilidades de éxito total baja o moderada. Evidentemente ella va a iniciar porque ella tiene un tema importante que es el tema de la pareja precisamente. Para la boda va a estar mejor, pero no se le va a ver. Entonces, si queremos codificar, vamos a poner según el CIE 11, presencia de pigmento exógeno en la piel
introducido intencionalmente con fines decorativos o cosméticos. La jerarquía serían síntomas o signos o hallazgos clínicos, pigmentación anormal de la piel, pigmentación exógeno, tatuaje. Si usamos CIE 10, entonces vamos a poner otros trastornos especificados de la pigmentación, incluyendo pigmentación de tatuaje, que no aparece en el otro CIE. La jerarquía pues va a estar en enfermedades de la piel, otros trastornos de la piel, otros trastornos de pigmentación, otros trastornos especificados. La clasificación nototáxica es tatuaje decorativo, secuela de procedimiento láser previo, hipopigmentación postinflamatoria, fototipo 4 y tatuaje profesional multicolor decorativo. Entonces, códigos de procedimiento para tratamiento láser. El procedimiento cutáneo no listado es remoción de tatuaje, destrucción de lesión de piel con láser, también puede utilizarse. Pues para lo no aplica nada y en México generalmente no lo cubre un seguro público. Para que los que quieren facturar, en Latinoamérica la remoción de tatuajes generalmente considerada cosmética no la cubre seguro público ni la mayoría de los seguros privados, un procedimiento de pago directo, out of the pocket, lo cual es muy ventajoso. Algunos seguros lo cubren, pues es cuestión de verificar y documentar bien si hay indicación médica, ¿ok? El CIE 11 sigue vigente, está vigente desde el 2022, pero muchos siguen usando el CIE 10, así que por ahora tenemos que estar en conocimiento de ambos CIE. ¿Cuál es el mejor siguiente paso? Ok. Evidentemente le vamos a hacer una fotografía, consentimiento informado, prueba de parche por el test del spot, esperar 4 o 6 semanas y hacemos la primera sesión, ¿ok? ¿Para qué es esto? Para ver si no hay viraje de la tinta, si no hay hiperpigmentación, para eso es nuestro prueba del spot. Entonces, bueno, Mariana, simplemente podemos empezar con la foto, el consentimiento, la próxima cita, le aplicamos un poquito de láser en un puntito para ver cómo va a responder, le aplicamos su escala, le decimos, señora, usted no va a estar lista dentro de 6 meses, ponemos 2 o 3 áreas pequeñitas, confluencias y longitudes de ondas diferentes bien anotadas, y bueno, le decimos, hay que relajarse, no podemos hacer milagros, ¿ok? El test es bueno porque ella es un fototipo oscuro, el intervalo entre las sesiones de láser mínimo 6 a 8 semanas, las fluencias, vamos a empezar fluencias bajas y luego las vamos aumentando, documentemos en cada sesión. Inicialmente, por ejemplo, si vamos a trabajar negro, usamos un Q-switch, un pico de 1064 nanómetros, 3 a 4 joules, con un spot de 3 o 4. Para el rojo, vamos a utilizar 532, pero 2 a 3 joules. Para verde y azul vamos a utilizar 755, pero 4 a 6 joules. Y el amarillo 532. Asegúrenle, pues díganle que realmente el amarillo es bien difícil de quitar. Y bueno, si tenemos pico en vez de Q-switch, pues mejor. Evidentemente, si hay bronceado, herpes, embarazo, infección local, isotretinoína en los últimos 6 meses o queloides activos, no vamos a trabajar ese tatuaje, ¿ok? El tatuaje, pues tenemos que explicarle todas las condiciones que hemos dicho previamente para que ella esté clara de lo que le va a pasar. Fíjense lo que les ponemos acá abajo. Under promise, over deliver. Mejor sorprender gratamente que tener una paciente llorando en el consultorio porque no se le quitó. Dígale, no se le va a quitar, vamos a hacer todo lo posible por mejorarla, pero eso no va a estar listo para dentro del tiempo que usted quiere. Incluso es difícil que se le quite por completo por los colores que tiene, ¿ok? Ideal hacer una prueba previa, por favor, para evitar hiperpigmentaciones. Problemas. Micropigmentación de cejas y labios. Ojo con eso. Tienen tintas de óxido de hierro y dióxido de titanio. Tienen blanco. Muchas veces incluso el blanco es como para borrar un poquito que se salieron o que se equivocaron. El problema acá es que el láser induce una reacción química que convierte el óxido férrico en óxido ferroso. Y ese óxido ferroso es color negro intenso. El cambio es inmediato y permanente. Recuérdense entonces, óxido de hierro y óxido de titanio. Generalmente los colores blancos. Pues bueno, ¿cómo vamos a maximizar esto? Una de las opciones, ok, el obstáculo, el frosting o blanqueamiento inmediato, que son las burbujitas de gas, bloquea la penetración de pulso del láser subsecuente, limitando el tratamiento en un solo pase. ¿Por qué? Porque una vez que ya está blanco,
no hago nada disparando nuevamente. ¿Qué hacemos? O esperamos 20 minutos, que es el método R20, y entonces después de 20 minutos podemos hacer un segundo pase porque ya las burbujitas se disiparon, pero si vamos a hacer 4 pases por 20 minutos, 4 por 2, 8, imagínense todo el tiempo que vamos a estar en el consultorio, ¿ok? Más de una hora. O el método RO, aplicamos un perfluorocarbono líquido tópico, perfluoro de calina. Ese compuesto resuelve el blanqueamiento tisular de forma instantánea y permite múltiples pases inmediatos en una sola lesión. Compresas frías, emolientes, en los siguientes 14 días, pues se le puede presentar ampollitas, vesiculitas, dile al paciente que se limpie todos los días con agua y jabón, que se ponga inmediatamente un emoliente preferiblemente oclusivo, que utilice, por ejemplo, petrolato, que también es válido, y un apósito no adherente. ¿Qué no es negociable? La protección solar. ¿Por qué? Porque si no se hiperpigmenta y entonces quitaste un tatuaje pero dejaste otro. ¿Ok? Preferiblemente protectores solares minerales que no se absorban con amplio espectro y protegen contra luz UVA, UVB y luz visible. Anticipación, hiper e hipopigmentación. Obviamente, si tienes un fototipo oscuro hay más riesgo de esto. Puede la hiperpigmentación mejorar con agentes despigmentantes, pero la hipopigmentación es muy difícil después de tratar. Haga pruebas en zonas discretas para ver el riesgo que usted tiene. Cambios de textura y cicatrización es raro si se utiliza la técnica adecuada, pero pudiese pasar. Evitemos exceso de fluencias, evitemos el apilamiento de pulsos, mantener intervalos de tratamiento adecuados, 6 a 8 semanas, nos puede ayudar a mejorar esto. Pilares importantes. 1. Domine la ciencia, entienda, aplique el láser que corresponde sobre preferiblemente el pico segundo en vez del nano para fragmentación más eficiente. 2. Domine la evaluación. Use herramientas como la escala de Kirby-Dissay para una planificación precisa y una gestión de expectativas realistas con ese paciente. 3. Sepa qué láser usar para cada tipo de tinta, porque si no, vamos a estar redundando. Y 4, dominar el cuidado posterior. Es importantísimo que el paciente se sepa curar esa herida porque si no, el resultado del láser no va a ser el que nosotros queremos. Modalidades diagnósticas, evidentemente lo que necesitamos es nuestro examen clínico, la fotografía para documentar, podemos hacer dermatoscopía por si acaso hay alguna lesión oculta, y la lámpara de Wood, bueno, nos puede ayudar un poco por el tema de la pigmentación dérmica o epidérmica, pues mejora el contraste de la hipopigmentación, evalúa profundidad de las discromías, pero realmente no es que es tan útil, ¿ok? Lo más útil es la fotografía, si hay sospecha, la dermatoscopía, las escalas como Kirby-Dissay y el test de spot, que es obligatorio prácticamente, sobre todo porque es un fototipo oscuro. Si hay una sospecha de algo raro, biopsien a ese paciente. Estudios especiales solamente pudiese ser la biopsia en caso de reacciones granulomatosas, pensando sarcoidosis o malignidad. Cultivo micobacterias si hay nódulos, abscesos, úlceras o algo que nos haga sospechar. Un panel autoinmune si sospechamos de sarcoidosis sistémica, AC, calcio, rayos X de tórax. La espectrometría de la tinta, pues en caso de investigación se puede hacer un análisis de la composición del pigmento. Fotografía sí es útil e importante para todos. Y la reflectancia confocal, pues es una evaluación no invasiva de profundidad. Residente debe mostrar competencia en la selección y aplicación de métodos diagnósticos apropiados. En remoción de tatuajes incluye evaluación clínica sistemática, aplicación de escalas pronósticas válidas y documentación fotografiada. Entonces, ¿cuáles de esos hallazgos? Si tomáramos una biopsia porque nos generó duda, ¿cuáles serían los hallazgos histopatológicos que pudiésemos encontrar? A ver, ¿quién me dice algo? Veríamos macrófagos, Ajá, ok. veríamos obviamente las tintas. Básico, ¿no? ¿Algún infiltrado? Depende. Eh, Si hay algún nódulo o algo, pues sí vamos a ver un infiltrado específico, pero si no, no. algo muy superficial. Va a estar nuestra epidermis normal, nuestra dermis va a estar normal, pero vamos a ver el pigmento intracelular, posiblemente dentro de los macrófagos, pero también por fuera de los macrófagos. La distribución debería ser en paralelo a la superficie, siguiendo las líneas de inyección. Puede haber inflamación,
y fibrosis quizá en tatuajes más profesionales. Y si la biopsia después del láser, ¿qué vamos a ver? ¿Qué puede cambiar? Mm, Puede haber más Inflamación. linfocitos. Ujú. Pudiesen haber linfocitos, claro, por la inflamación. ¿Qué más? Veríamos un poquito de edema, probablemente. Puede haber, claro. Y eso lo vemos. Los Sí, macrófagos, ¿cómo estarían? aumentado también. Llenitos, llenitos, llenitos de tinta. Acuérdense que nosotros destruimos la tinta y los macrófagos se la comen. Ujú. ¿El pigmento cómo estaría ahora? Am, Broken, quebrado, Ajá, exactamente, fraccionado. por, sí, fraccionado. ¿Y la fibrosis cómo estará? No, veríamos, yo creo que haces de colágeno desorganizados. Ajá, va a haber un poco más de fibrosis. Perfecto. La epidermis va a estar ya sin tatuaje. La dermis papilar puede tener algo de, en dermis papilar puede haber algo de los tatuajes cuando son amateurs y superficiales. El problema es cuando son tatuajes expertos. ¿Por qué? Porque ya el tatuaje está en dermis reticular, como en el de Mariana, y a veces hipodermis, pero por lo general el problema está en la dermis reticular. Normalmente en un tatuaje regular el pigmento está en el macrófago y afuera en el área de la dermis. Con una simple matoxilina eosina podemos verlo. Si hay una reacción alérgica, pues bueno, ahí sí los granulomas tipo cuerpo extraño van a estar presentes y el infiltrado linfocítico. Podemos acompañarnos de un PAS o un Sich-Nielsen para descartar, por ejemplo, sarcoidosis. Si hay sarcoidosis, vamos a ver granulomas no caseificantes desnudos, cuerpos asteroides. Si hay infección por micobacteria, granulomas supurativos y necrosis, podemos hacer igual un Sich-Nielsen y un cultivo. Y después del láser, pues vamos a ver vacuolización, fragmentación del pigmento, algo de hemorragia. ¿Qué se puede observar también ahí? Reacciones liquenoides, que son dermatitis de interfase, cuerpos de SIVAT, y es común en el pigmento rojo. Reacción granulomatosa a cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas rodeando el pigmento, o pseudolinfomas, que son infiltrados linfoides densos que simulan a un linfoma. Es raro, pero bueno, es importante nosotros conocerlo. En el caso de Mariana, evidentemente no vamos a hacer una biopsia, eso solo es para ilustrarnos un poquito más. Si hay alguna cosa que nos haga generar una alarma, algún cambio, algún granuloma o algo, bueno, en ese caso sí la haría. Epidemiología de esta enfermedad, pues fíjense, 38% de los adultos entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje en los Estados Unidos y el 25% de ellos se arrepiente. El 11% de la población ha tenido o considera removerse el tatuaje. 4.8 billones es el mercado global de remoción de tatuajes. En Latinoamérica es elevadísimo, Colombia, Argentina, es un mercado en crecimiento, es un costo alto, así que no todo el mundo lo hace, tiene que ser clase media o los millennials arrepentidos. Fíjense que el precio por sesión, pues dependiendo de donde ustedes estén localizados, va de 200 a 400 dólares si son tatuajes pequeños, 500 a 1500 si son tatuajes grandes y multicolores. Si multiplicamos esto por 10 sesiones, imagínense la rentabilidad. Y si logramos hacer fama de removedores de tatuaje, pues bueno, cada vez tendremos más pacientes con esto. El equipo, pues cuesta unos 80,000 dólares, ¿no? Si sabemos cobrar bien, cada caso nos deja entre 5 y 15,000 dólares, dependiendo del tamaño del tatuaje, pues podemos sacarle provecho a nuestro láser. Lo más típico, la expareja, una decisión impulsiva de la juventud. A veces me ha pasado, por ejemplo, quieren entrar en cuerpos policiales donde no les permiten tatuaje o en alguna cosa laboral que no se les permite y simplemente porque quedó feo es el menor porcentaje. La mayoría si les queda feo se hacen otro tatuaje arriba. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres el deseo de remoción de tatuaje. Entre los 25 y 40 años es cuando viene el boom de que me los quiero quitar y generalmente son pacientes profesionales. ¿Cuál es la patogénesis? Uy, 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 uy. Cuando una luz de longitud específica es absorbida selectivamente por un cromóforo durante el menor tiempo al tiempo
Durante un tiempo menor al tiempo de relajación térmica del objetivo, se produce destrucción térmica localizada sin dañar el tejido circundante. ¿Ok? Quiere decir, uno, absorbemos de forma selectiva. El pigmento absorbe la luz del láser específica según su color. El negro absorbe todo, claro. Colores absorben longitudes de ondas específicas, ya lo sabemos. Efecto fotoacústico. La energía absorbida genera expansión térmica ultra rápida y se fragmentan las partículas de pigmento en fragmentos más pequeños. Luego nuestro organismo viene con sus macrófagos, se comen todo ese pigmento, lo transportan al sistema linfático y así es como se va a eliminar el tatuaje. Entonces, la duración del pulso pues va de 5 a 20 nanosegundos y de 300 a 750 picosegundos en el otro láser. Me gustó mucho esto que dice acá arriba. Fíjense, ¿dónde está? Cuando la luz de una longitud de onda específica es absorbida selectivamente por un cromófaro, o sea, cuando disparamos el láser, durante un menor tiempo al tiempo de relajación térmica, es decir, más rápido, pues la destrucción va a ser más localizada y por eso es que el pico es un poco más efectivo. Acá hay dos efectos en el Q-switch, fototérmico y fotoacústico, y en el otro es básicamente fotoacústico. Los dos van a fragmentar, hay mayor fragmentación en el pico segundo. El pico puede funcionar en casi todos los colores, el Q-switch muy bueno para negro, pero para los otros no. Siempre vamos a estimar de 8 a 15 sesiones o de 6 a 10 si es un pico, pero parece mentira, pero eso es un 20-30% más, menos, perdón. Hay menos riesgo de cicatrización con el pico y bueno, la inversión por supuesto va a ser mucho mayor. Aquí tenemos, esto es muy importante que se lo aprendan, con el 1064 negro y azul, 755 de alexandrita verde y azul claro, con el rubí verde y azul y con el KTP, que es 532, los colores rojo, naranja o amarillo. ¿Cómo se calcula el tiempo de relajación térmica? Pues acá tienen la fórmula donde el diámetro de la partícula es D y la difusividad térmica es alfa. Las partículas de tatuaje, pues los láseres Q-switch funcionan porque destruimos a unas partículas bastante pequeñas. Los picos, pues, tienen una destrucción mayor y más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más corto el pulso, pues la energía está confinada en la partícula, hay fragmentación eficiente, pero no hay tanto daño térmico al tejido circundante. Es decir, pulso corto, longitud de onda correcta, energía suficiente, fragmentación segura del pigmento. El pico, por supuesto, fragmenta mejor porque es más rápido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los tatuajes profesionales tienen, ya sabemos, mayor densidad, profundidad, colores y la técnica del sombreado que es más difícil, necesita 8 a 15 sesiones. Los tatuajes amateur pueden quedarse en dermis superficial. La densidad es variable, generalmente tienen un solo color, la técnica no es tan regular, la penetración es variable, necesitas menos sesiones. Tatuaje cosmético complicadísimo, porque a pesar de que están en dermis superficial, generalmente están en zonas muy visibles como cejas, labios y delineado de ojos, tienen pigmentos de óxido de hierro y de titanio, por lo tanto hay un oscurecimiento paradójico con muchas altas probabilidades de que ocurra, así que ahí siempre háganle ustedes un test primero. Un tatuaje traumático por accidentes, explosiones o asfalto es variable su profundidad. El material generalmente es carbón, asfalto, pólvora o grafito. La distribución es irregular y puntiforme. Requiere 2 a 6 sesiones y puede tener cobertura del seguro. Complicaciones. Hipopigmentación es lo más frecuente, generalmente reversible. Hiperpigmentación de 5 al 15%, fotoprotección y despigmentantes tópicos. Cicatrización aberrante, podemos utilizar siliconas incluso si el paciente genera queloides o algo por el estilo. Oscurecimiento paradójico y reacciones alérgicas, que es muy raro, a la fragmentación. Por supuesto, aquí está el resumen del caso. Veamos nuevamente las figuras, las fotografías. Opciones de tratamiento. A ver, ¿Cuáles son las opciones de tratamiento según ustedes? Láser. ¿Cuál usarían de primera opción?
Si somos millonarios y tenemos todos los láseres en el consultorio, ¿qué vamos a usar? Pico. Vale. Si no tengo un pico, ¿qué es el siguiente que pudiese usar? El nano. Un Q-switch. Ajá, Ah, exactamente. Y dependiendo de los colores, ¿no? A ver, El gol está... hablemos rapidísimo sobre cómo funciona el borrado de tatuajes con láser. Mira, con casi un cuarto de la gente arrepintiéndose de sus tatuajes, esta tecnología se ha vuelto súper importante. Funciona con algo llamado fototermólisis selectiva, que en español significa que pulsos de luz súper rápidos se enfocan en la tinta y la pulverizan en partículas diminutas que tu propio cuerpo después elimina de forma natural. Pero bueno, hay varias cosas que tienes que saber. Primero que nada, la tecnología es crucial. Hoy lo mejor de lo mejor son los láseres de picosegundos. Estos son mucho más avanzados que los antiguos porque descomponen la tinta con un efecto más mecánico que de calor. ¿Y esto qué significa para ti? Pues menos sesiones para ver resultados, menos daño a tu piel y en general un proceso mucho más seguro. Segundo punto, y esto lo cambia todo, el color de la tinta. Si tu tatuaje es negro o azul oscuro, la verdad estás de suerte, son los más fáciles de quitar. En cambio, colores como el verde, el rojo o el amarillo, son un verdadero reto y necesitan láseres con longitudes de onda muy específicas. De hecho, los tatuajes que tienen muchos colores a menudo necesitan varios tipos de láser en la misma sesión para poder atacar cada pigmento. Y finalmente, una advertencia. Mucho ojo con los tatuajes cosméticos o con tinta blanca o roja. Estos pueden sufrir algo que se llama oscurecimiento paradójico. O sea, el láser puede provocar una reacción química que oscurece la tinta al momento y a veces de forma permanente. Por eso es vital que un profesional haga siempre una prueba en una zona pequeña antes de tratar el tatuaje completo. En resumen, la tecnología para borrar tatuajes ha avanzado muchísimo, pero el éxito depende del láser correcto, los colores de la tinta y una evaluación experta para evitar complicaciones. Ok. Tenemos nuestro gol estándar, el pico, alternativa efectiva, Q-switch, N de Jack y Alexandrita. Opciones adicionales, pues bueno, combinar evidentemente, utilizar múltiples pases, perfluorodecalín, láseres ablativos, que también pueden funcionar. A veces queda cicatrización aberrante y elevaciones, y ahí podemos comenzar a utilizar láseres ablativos también. Un protocolo estándar sería cada 6 a 8 semanas una sesión. Una vez que disparamos y hay frosting, ahí paramos, sin superexposición. Podemos utilizar aire frío continuo o crioterapia previa. El método un poquito más intensivo, que es el R20, es que hacemos un pase, se pone blanco, esperamos 20 minutos, otro pase, se pone blanco, 20 minutos y hacemos 3 a 4 pases por sesión. Obviamente aquí hay más riesgo de hiperpigmentación, de cicatrización aberrante y todo lo demás, pero acelera el aclaramiento más o menos al doble. El método R0, que es con perfluorodecalín, pues aplicamos la sesión, ponemos el perfluorodecalín, eliminar las burbujas y ahí podemos seguir sobre el tatuaje haciendo una y otra capa. También hay parches, se coloca el parche y se pasa por encima el láser. Protocolo de fototipos altos, pues una afluencia 20 o 30% menor que en las pieles claras, el intervalo de 8 a 12 semanas, es decir, 2 a 3 meses entre una sesión y otra, ¿ok? Es obligatorio hacer un test del spot y preferimos 1064 nanómetros porque tiene menor absorción de melanina. Entonces recuérdense que a pesar de que el pico es el mejor, igual tenemos que decir entre las otras opciones de tratamiento, es decir, entre quién, o sea, está bien, pico láser, pero quién. Quiero usar un N de Jack, quiero usar una Alexandrita, quiero usar qué es lo que quiero utilizar. Ok. Aquí les dejamos un resumen. Nuevamente recuérdense que los colores más difíciles son rojo, amarillo y naranja. Están las fluencias, es un cuadrito que podemos tomar fotografía y guardar para cuando nos toque hacer nuestros casos. Profilaxis de herpes, valaciclovir 2 veces al día antes del tratamiento, 5 días por lo menos antes. Anestesia tópica siempre es muy útil, bajo oclusión, fotoprotección estricta. Después del láser siempre cubrir y poner emolientes. Despigmentación, pues podemos utilizar hidroquinona, cógico, arbutina, si se pone un poquito más oscurito. Y
Si podemos usar láser CO2 o erbium, si hay cicatrices texturales residuales post tratamiento, o a veces el mismo láser, el mismo tatuaje generó cicatriz. Tú pasas la mano y no es liso, hay una elevación en algunos bordes y eso vamos a tener que tratarlo después con un láser fraccional. Entonces, para Mariana, 3 áreas pequeñas, evaluamos en 6 semanas. La primera sesión, 1064 negro más 755 para el verde y el azul. La segunda sesión, agregamos el KTP para el rojo. Y en las siguientes sesiones, pues vamos a reevaluar y volver a repetir, ¿ok? El pico segundo es la mejor opción. El Q-Switch, si no tenemos pico segundo. Múltiples longitudes de onda para los colores variados del tatuaje. Y pues mientras más alto el fototipo, más baja la afluencia, intervalos más largos, el test es importante, ¿ok? Principios importantísimos. A ver, la teoría escrita por Anderson y Parrish en el 80 transformó la terapia láser, permite la destrucción precisa del objetivo con mínimo daño al tejido térmico circundante. La longitud de onda correcta genera que la energía lumínica sea absorbida preferentemente por un cromóforo específico. La duración del pulso nos permite que el pulso debe ser menor o igual al tiempo de relajación térmica del objetivo para confinar el calor y evitar cicatrices. Las partículas de tinta de tatuaje, al ser diminutas, tienen un tiempo de relajación térmica extremadamente corto. El Q-Switch va a destruir las partículas, van a ser más grandes, en el pico van a ser más pequeñas, por eso ahora es el nuevo gold estándar. Hay un efecto fotomecánico por la onda de choque, en el otro un efecto fototérmico. La analogía, pues en el nanosegundo se derrite la roca de tinta en fragmentos pequeños, el resultado partículas más grandes y difíciles de eliminar por el cuerpo. Si las partículas son más pequeñas y están pulverizadas con ese efecto fotomecánico del pico segundo, pues va a ser mucho más fácil que nuestros macrófagos se lo coman y se lo lleven por el sistema linfático. Receta y dosificación, anestesia tópica, profilaxis antiviral, ansiolíticos si el caso lo amerita y fotoprotección. Después del tratamiento, Aquafor, cremas regeneradoras, petrolato, analgésicos si hay dolor, antiinflamatorio, podemos poner un poquito de esteroide tópico 2 veces al día por lo menos una semana y fotoprotección. ¿Qué pasa con las complicaciones? Si hay edema y eritema, compresas frías y observamos, podemos poner hidrocortisona tópica o si es algo más o menos gravecito, pues pongan ya betametasona y referir si persiste más de 2 semanas. Si hay dolor, cualquier analgésico antiinflamatorio nos va a funcionar. Si el paciente no mejora, evaluemos que haya alguna neuropatía. Hiperpigmentación, pues fotoprotección estricta, hidroquinona al 2% si ya más o menos se nota, o al 4% y con tretinoína si es muy severo. Hipopigmentación, paren. A veces un poquito de tacrolimus pareciera que pudiese funcionar, o láser excimer si lo tenemos. Infecciones, mupirocina tópica, si es más o menos importante, pues podemos dar un antibiótico tomado, que puede ser cefalexina o ciprofloxacina con cultivo si lo vemos muy grave. Y en el caso de que hayan cicatrices, pues silicona tópica es creo que la mejor elección, masajes, presoterapia y si necesitamos podemos infiltrar triacinolona. Para Mariana pusimos EMLA, protección solar, no requiere profilaxis, después le dijimos por 3 veces al día por una semana, paracetamol por 4 días o si hay dolor, gasitas no adherentes, no tome sol, no se quite las costras y control en 6 semanas. Les dejamos acá un prompt para la inteligencia artificial. No use AINES los primeros 7 días si hay sangrado abundante. Evite el corticoide potente más de 7 días por el riesgo de atrofia. Si hay isotretinoína que tenga ya 6 meses de haberlo suspendido. Y si toma aspirina o anticoagulantes, pues recuérdense que hay un mayor riesgo. Esto lo acabamos de ver. ¿Y cómo nos podemos apoyar en la nutricéutica? Pues, ya va. En la nutricéutica nos vamos a apoyar con la vitamina C, que es nuestro aliado, 500 a 1 gramo diario, o en serum tópico también al 10 a 20%. La vitamina E como antioxidante liposoluble, 400 unidades diarias. El zinc nos ayuda a la cicatrización, a la función inmunológica, 15 a 30 miligramos. Y el poliopodium leucotomo porque nos funciona como fotoprotector.
Nota sobre la evidencia, la mayoría de los dermocosméticos tienen evidencia de calidad moderada o baja en este uso específico. Los fotoprotectores exclusivos post-tratamiento tienen mejor evidencia. Nutricosméticos se deben considerar complementarios, no sustitutos del tratamiento estándar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el protocolo que tenemos que seguir? El tiempo va a ser 6 semanas antes protección solar, despigmentante si el fototipo es alto, como para preparar la piel. 2 días antes suspendamos los retinoides y ácidos activos. Hacemos el láser bajo oclusión con EMLA para que no duela. En la primera semana oclusivo, 3 veces al día se pone su aquafor y no se rasque. Y después de 2 semanas reinicia su despigmentante si es necesario, ¿ok? Tenemos opciones premium, medias, económicas y presentes en Latinoamérica como cremas emolientes para el post-láser. Los proveedores de los equipos médicos están acá. Se los dejan por más o menos las localizaciones que tenemos nosotros los que estamos viendo esta clase. Los precios pues van a ser muy variables, podemos preguntar en varias casas comerciales y dependiendo de la gama del equipo, por supuesto, va a ser mayor o menor el precio. Recuérdense que en tema de láser, pues tienen que verificar muy bien cuál es la compañía. No todos los láseres funcionan. Puedes estar gastando una cantidad de dinero grande por un equipo que quizá no va a ser efectivo. Los equipos baratos y sin certificación pueden también ser peligrosos. Vean que tenga registro sanitario, garantías, disponibilidad de repuestos, servicio técnico, capacitación. Es importantísimo porque cuando nos den el láser necesitamos que alguien nos enseñe a utilizarlo, porque si no tenemos un riesgo alto de perder nuestro dinero. Fíjense esto, acá es importantísimo. Mejor un Q-Switch de marca con garantía que un pico por seres novistas genérico sin soporte. Pues puedes aliarte con alguien que lo tenga, alquilarlo por día, usar equipos usados. Hay leasings para esos equipos. Si no, pues refieran al paciente y es importantísimo tener nuestro láser con nuestra capacitación bien establecido antes de comenzar. Por ejemplo, el roadmap de cero a la práctica rentable, primero la capacitación del láser, un curso de 3 a 6 meses, práctica en clínica establecida, 6 a 12 meses, evaluación, la inversión y luego escalamos a otro láser, ¿ok? Pero todos los pasos anteriores tienen que haberlos hecho. Uno de los pasos más importantes es haber estado en una clínica que ya tenga láser y donde haya alguien que lo utilice, porque de ahí es de donde van a aprender muchísimo más, ¿ok? Vamos a nuestras preguntas. Femenina de 30 años, fototipo 4, consulta por remoción de tatuaje profesional multicolor de 12x8, realizado hace 8 años, 2 sesiones de láser previo con aclaramiento parcial, presenta hipopigmentación focal y cicatrización leve en el área tratada previamente. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente mejor paso antes de iniciar un nuevo ciclo de tratamiento láser en esta paciente? Decimos, bueno, ya ella se ha hecho varias sesiones, vamos a iniciar inmediatamente el tratamiento con Q-Switch 1064 a una fluencia estándar, sobre todo el tatuaje. La B. Realizar test de spot en áreas pequeñas con diferentes parámetros y evaluar la respuesta. Sí, Solicitamos una biopsia. Prescribimos no, hidroquinona 8 semanas para aclarar la hipopigmentación. No, ¿verdad? La B. Estamos hablando de la respuesta. Ok. Es importante hacer ese test de spot porque ya tenemos una respuesta no tan buena previa. Tenemos que ver cuál es la mejor opción para ella, evaluar la fluencia, evaluar cómo va a responder ese tatuaje. Al hacer diferentes fluencias nos permitimos ver cuál es el que nos da mejor respuesta y documentemos bien, ¿ok? Intervalo de 4 a 6 semanas, dependiendo del cambio. Fíjense acá abajo, esto es importante. Las fluencias en el fototipo oscuro van a ser hasta 20 a 30% menor que las estándares. Preferiblemente usando 1064 inicialmente porque tiene menor absorción por la melanina y documenten todo. Concepto de física láser. Durante la sesión docente se discute el principio de fototermolisis selectiva,
y la diferencia entre el láser Q-switch nanosegundo y picosegundo para remoción de tatuajes. Se menciona el concepto de tiempo de relajación térmica como factor clave para el confinamiento del daño térmico. Según esta física de los láseres pico y Q-switch para remoción de tatuajes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Los láseres Q-switch fragmentan mejor el pigmento porque su pulso es más largo y permite mayor penetración térmica. B. El láser picosegundo genera fragmentos de pigmento más pequeños mediante el efecto fotoacústico predominante, requiriendo menos sesiones. C. El tiempo de relajación térmica del pigmento del tatuaje es de aproximadamente 1 milisegundo, por lo que ambos tipos de láser son igualmente efectivos. O D. Los láseres picosegundos solo son efectivos para pigmentos negros, mientras que los Q-switch son un poco superiores para los colores. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. La D. Ok. ¿Quién me dice otra opción? ¿O les parece que sí es la D? Gracias, Alex. En cambio, yo tengo una pérdida. Sí, ya te voy a ya ven, no esperar. te preocupes. Voy al Ok. baño, aprovecho y vuelvo. Tenemos duda. Vamos a leer. La respuesta realmente es la B. ¿Ok? La B. Los láseres picosegundos generan fragmentos de pigmento más pequeños. ¿Se acuerdan que el nano genera unos fragmentos un poquito más grandes, más difíciles de absorber? El pico genera fragmentos más pequeños y más fáciles de absorber por nuestro organismo, ¿ok? Requieren entonces menos sesiones. Los láseres picosegundos emiten pulsos significativamente más cortos, porque es pico versus nano, ¿ok? ¿Y qué ocurre con esto? Ese pico más corto que el tiempo de relajación térmica del pigmento genera un efecto fotoacústico y fotomecánico predominante llamado LIOP, Laser Induced Optical Breakdown. Ese mecanismo produce fragmentos de pigmento más pequeños que son fagocitados y eliminados eficientemente por nuestros macrófagos. El Q-switch tiene pulso de 5 a 20 nanosegundos, el pico de 300 a 750 picosegundos. El Q-switch es fototérmico, fotoacústico. El picosegundo es fotoacústico predominante. El fragmento es mediano y el otro es más pequeño. Las sesiones son más y 30% menos de sesiones en el picosegundo, ¿ok? La D que habían dicho, ¿por qué no? Los picosegundos son superiores, no, ¿me habían dicho la D? Sí. Son superiores Ujú. para todos los colores gracias a la mejor fragmentación. Es decir, preferimos un picosegundo si está al alcance de nuestras manos. Tiene sistemas multilongitud de onda que son especialmente efectivos. Aunque los láseres de picosegundo son más efectivos, su cáustico es mucho mayor, no significativamente mayor, mucho mayor que el Q-switch. En Latinoamérica generalmente compramos Q-switch, NDJAK más Alexandrita y entonces es una opción costo efectiva mucho mejor para la mayoría de los consultas. Esta paciente se realizó un tatuaje cosmético en las cejas, color marrón rojizo, consulta porque el color se ha vuelto anaranjado con el tiempo y se lo quiere quitar. Nunca recibió láseres previos, su tatuaje fue realizado hace 2 años con tintas de óxido de hierro. ¿Cuál es la consideración más importante antes de tratar ese tatuaje cosmético con láser Q-switch o picosegundo? Realizarle una biopsia incisional para confirmar la composición exacta del pigmento antes de cualquier tratamiento, advertir sobre el riesgo de oscurecimiento paradójico y realizar un test de spot obligatorio antes del tratamiento completo, utilizar exclusivamente 1064, que es el único seguro para pigmentos que contienen óxidos metálicos, o derivar inmediatamente a cirugía plástica para que le hagan una decisión quirúrgica, ya que los tatuajes cosméticos no responden bien al láser. B. La B. Ajá. Ok, tienen Ujú. relación. Si la B nos sale mal, apliquemos la D. ¿Ok? Ujú. Entonces, es Ujú. obligatorio hacer ese test. Vamos a hacer una prueba, señora. Vemos si si su pigmento cambia, pues entonces ya no vamos a poder hacer nada porque el óxido de hierro y el dióxido de titanio tornan las tintas a negro. Si esos pigmentos son radiados con láser, hay una reacción de reducción química y esos óxidos se convierten de férricos a ferrosos, lo cual produce un oscurecimiento inmediatamente dramático. Alerta, ese fenómeno es irreversible, aún con láser adicional, y puede requerir excisión quirúrgica.
Por esta razón, el test es absolutamente obligatorio. El paciente debe ser advertido de ese riesgo en el consentimiento informado, ¿ok? Escala de valoración. Usted está evaluando un paciente masculino de 28 años, fototipo 3, con un tatuaje de amateur con tinta negra en el dorso de la mano, aproximadamente 4,3 centímetros, realizado hace 5 años. El paciente solicita remoción por motivos laborales. Usted aplica la escala de Kirby-Dice para estimar el número de sesiones necesarias. ¿Cuál de los siguientes factores no incluye en la evaluación pronóstica para la evaluación de la remoción de tatuaje? ¿Te importa el fototipo de la piel del paciente según Fitzpatrick, sí o no? Sí. ¿La localización anatómica del tatuaje, sí o no? Sí. Sí, ¿El motivo mm, emocional o laboral por el que el paciente desea la remoción, sí o no? no, No. ¿La cantidad de tinta depositada o presencia de estratificación, cover sí. up? Ok, muy bien. Lo único que no nos importa realmente para ver el número de sesiones es por qué el paciente se quiere quitar ese tatuaje. Eso no es nuestro problema, solo para darle expectativas realistas, ¿ok? Es crucial evaluarlo, manejar sus expectativas, evaluar el cumplimiento del tratamiento prolongado, Ahí identificar te conectar. trastornos dimórficos y si el paciente está correctamente motivado, va a tener mejor adherencia al tratamiento. Chicos, ¿alguna pregunta, duda o comentario sobre la clase del día de hoy? Sí, una duda, ¿por qué el paciente después de tener un color rojo por largo periodo viene a hacer alergia cuando se va a destruir? No necesariamente, la alergia puede ser al momento de hacerse el tatuaje. Mm, Ujú. ya, Se los presentamos como para que vean que hay otras, o sea, que los tatuajes no vienen solos, que los tatuajes vienen muchas veces con complicaciones. Ese es todo el sentido de este caso. Ujú. A veces simplemente al hacerse el tatuaje inmediatamente viene la reacción o bien alérgica o bien a cuerpo extraño. Ujú. ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, bueno, acá lo que se comenta mucho es que se le comente siempre al paciente, si trae múltiples colores, no puede a lo mejor tener el resultado que desea, así sea el mejor láser, porque los colores rompen como algunos puentes y hacen como cicatrizaciones. Sobre todo hablan mucho del rojo, amarillo, verde. Azul no lo había escuchado, pero ahorita usted dice que el azul y negro, sí, del negro ya sabía que era el más seguro de retirar. No sé qué opine de los que traen como sombreadito blanco. El blanco es catastrófico. El blanco generalmente tiene óxido de titanio o dióxido de titanio o óxido de hierro. Es catastrófico. El blanco no es prácticamente removible con tatuaje. Amarillo, rojo, naranja es dificilísimo. Negro es fácil, verde, bueno, va ahí más o menos. Los azules también son fáciles de remover. Simplemente necesitamos el láser con la longitud de onda adecuada para poder remover cada una de las tintas de color. Normalmente no tienes todos los láseres en el consultorio, lo cual te dificulta mucho la remoción del tatuaje porque de repente yo tengo un Q-switch, pero con eso no voy a lograr quitar los colores. Entonces, es un temita. Si vas a dedicarte a tatuaje, ten por lo menos un estándar básico, como una línea estándar básica para uno para rojos y amarillos, uno para negros y igual yo tendría un fraccional también porque muchas veces hay cicatrices que tenemos que mejorar después con láseres fraccionales. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok. Sería Pues bueno, chicos, que pasen un muy feliz fin de semana. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Gracias. Bye.